Muy buenos días y muy feliz sábado a todos quienes se suman a nuestro culto de hoy, como cada semana, con la alegría de compartir con ustedes estos momentos en donde nos ponemos en comunión con nuestro Dios. Los invito a orar para dar inicio a este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, en esta mañana estamos agradecidos de todo tu cuidado, de tus bendiciones. Padre amado, gracias porque tú nos das esta oportunidad nuevamente de estar presenciando este programa. Querido Dios, te pido una bendición especial por cada amigo, por cada hermano que esta mañana se conectará a este programa para escuchar tu palabra. Quédate con nosotros y bendícenos. Te lo rogamos todo, Padre, sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Saludamos en esta hora a quienes nos ven de distintos lugares del mundo. Saludamos a Lenin Quijada de la Iglesia de Paraíso de Caracas, aquí en Venezuela, a Carmen Díez, también de Venezuela, a María González de México y a Robin Manuel, como también a todos los amigos y hermanos de Chile y del mundo que sintonizan cada sábado con nosotros. Queremos contarles que el Club de Aventureros Boanerges, que reúne a niños hasta los 9 años, invita a todos aquellos pequeñitos que deseen unirse al club para que este sábado 2 de marzo se inscriban y sean parte de nuestro Club de Aventureros, quienes darán inicio a sus actividades del año 2024 el próximo domingo 17 de marzo. Es una linda instancia de tener a nuestros hijos en un grupo en donde no solo se aprende más de Jesús, sino se les brinda un entorno de protección en donde podrán aprender también a servir a la comunidad. Venga a nuestro templo e inscriba a sus hijos hasta los 9 años en nuestro club. Si tiene alguna duda, escríbanos a comunicaciones@iasdn.org. El Departamento Ministerio del Niño invita también a la Escuela Cristiana de Vacaciones, en donde nuestros niños podrán aprender a cocinar y tener diversas actividades que de seguro enriquecerán su experiencia en la iglesia y en su hogar. Inscriba a sus hijos y no se arrepentirá de vivir una linda experiencia.
póngase en contacto con nosotros o directamente en nuestra iglesia con Ana María Hidalgo, quien es la directora del Ministerio del Niño. Desde el 25 de febrero al 1 de marzo, desde las 18:30 horas hasta las 20:30 horas, en nuestro templo ubicado en Dr. Yojo 310. Así que todos los niños invitados. Muy bien, luego de estos avisos que queríamos compartir con ustedes, los invito ahora a cantar los siguientes himnos. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Que mi vida cada día, cada paso que dé, sea un cuadro de amor, cual Cristo fue, y que crezca en Jesús, que conozca más y más de su amor, y aumente mi fe hasta el día feliz, cuando junto a Él pueda siempre vivir en su gloria. Es mi oración.
Asmita vivía en una pequeña casa de hojalata, en un pequeño terreno y en un pequeño pueblo de Nepal. En su casa vivían 5 personas: su padre, madre, abuela, Asmita y su hermanito. Muchas familias cultivan su propio alimento en el terreno alrededor de sus casas en Nepal. Pero el pedazo de tierra alrededor de la casa de Asmita era muy pequeño para cultivar el alimento suficiente para su familia. Así que los padres de Asmita debían trabajar extra para alimentar a la familia. Nunca fueron a la escuela y no sabían leer ni escribir. Nunca estudiaron para trabajar como conductor o plomero o maestros. Así que trabajaban con sus manos. A veces cargaban ladrillos o cavaban zanjas. Otras veces cultivaban y cosechaban. Luego de un largo día de trabajo, los padres de Asmita regresaban cansados a casa. Querían relajarse. Trataban de relajarse bebiendo alcohol. Pero cuando bebían, comenzaban a pelear. Cuanto más peleaban, más bebían. Pronto los padres de Asmita parecían beber y pelear todo el tiempo. Los vecinos escuchaban las peleas y venían a la pequeña casa intentando ayudar. Luego los líderes del pueblo trataron de ayudar, incluso la policía trató de ayudar, pero nada cambió. Los padres de Asmita seguían bebiendo y peleando. Después su madre se fue. Se cansó de beber y pelear. Quería una vida mejor. Se fue de la India para trabajar. Dejó a Asmita en casa. Ahora solo 4 personas vivían en la casita. Cuando la madre se fue, Asmita quedó a cargo de la casa. Ella cocinaba y limpiaba. Era un trabajo duro. También era difícil vivir con su padre. Él seguía bebiendo. Cuando bebía no había paz en el hogar. Parecía que la vida nunca mejoraría. Después, la abuela de Asmita comenzó a ir a la iglesia en sábado. Asmita nunca había oído de la iglesia, pero su abuela estaba feliz cuando volvía de la iglesia el sábado. A Asmita le encantaba verla sonreír. Su abuela le contaba historias que había escuchado en la iglesia acerca del Dios del cielo. Asmita nunca había oído de este Dios. Su familia adoraba dioses de piedra y madera. A Asmita le gustaban las historias. Un sábado, Asmita decidió ir a la iglesia con su abuela. Dejó las tareas domésticas y tomó de la mano a su hermanito. Fueron juntos a la iglesia. Otros niños los recibieron calurosamente en la escuela sabática de niños. La maestra le brindó una gran sonrisa. Asmita supo de inmediato que quería ir a la iglesia todos los sábados. Hoy, Asmita tiene 12 años y cada semana canta canciones y recita versículos de la Biblia en la escuela sabática. Es muy feliz. La vida es muchísimo mejor con Dios. Cada sábado, Asmita le pide a su padre que también venga a la iglesia y está orando para que acepte. Pienso que si papá viene a la iglesia dejará de beber y tendremos paz en el hogar, dice ella. Parte de la ofrenda de este 13º sábado ayudará a establecer una escuela donde niños como Asmita puedan estudiar en el este de Nepal. Gracias por planificar una generosa ofrenda. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Mi amiga, mi hermano, mi hermana. Hay tanta gente linda mirando el programa y mucha gente que entra a comentar, a realizar un pedido de oración. ¿Sabes qué? Realmente siento que tengo una familia grande, grandísima, esparcida por todos los países, diferentes países en el mundo. Y es muy, muy bueno eso. Me da responsabilidad. Sé que cada palabra que digo
necesita ser inspirada por Dios y por eso siempre que voy a grabar esto, unas horas antes yo pido a Dios que dirija mis pensamientos, que no emita ideas que creen intranquilidad en las personas, sino que lleven esperanza, alegría, paz. Bueno, vamos a estudiar la lección de esta semana, la lección número 8, para el 24 de febrero del año 2024. El título de la lección es Sabiduría para vivir con rectitud. Sabiduría. El propósito de la lección es mostrar que andar en los caminos de Dios, seguir sus mandamientos, observar sus consejos, recibir sus amonestaciones y cumplirlas, no es simplemente guardar un código frío de normas y reglamentos, sino que es la expresión, es el resultado de una experiencia de amor maravilloso con Dios. El resultado de eso es bendición. No hay nadie que camine en los caminos de Dios y que no reciba la bendición, porque la bendición es una consecuencia, es un resultado. Así como la maldición, el sufrimiento, el dolor es una consecuencia de apartarnos de Dios, las bendiciones prometidas en su palabra son una consecuencia de andar en los caminos de Dios. La palabra clave para esta semana es la palabra sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. Una persona puede tener 5 títulos doctorales y sin embargo no tener sabiduría. Sabiduría es usar el conocimiento de una manera adecuada. La edad no da sabiduría. Hay personas que envejecen y nunca llegan a ser sabias. La universidad no da sabiduría. La universidad te puede dar un diploma, un título, pero no sabiduría. Los libros, la lectura, te puede dar mucho conocimiento, pero no sabiduría. Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Entonces vamos al primer subtítulo de la lección de esta semana. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Y aquí veremos que sabiduría es andar en los caminos de Dios. En esta parte vamos a estudiar brevemente algunos versículos del Salmo 119. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Es el salmo más largo de la Biblia. Está dividido en 22 estrofas. En hebreo se les llama estanzas. Cada estrofa, este salmo es un acróstico porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras y este salmo tiene 22 estrofas. Y la primera estrofa, por ejemplo, empieza con la letra A del alfabeto hebreo. La segunda estrofa con la letra B, en fin, es una especie de acróstico. Es interesante que el tema del Salmo 119 es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está presentada bajo varias nomenclaturas. La ley de Dios, la palabra de Dios, el camino de Dios, el consejo de Dios, la amonestación de Dios, la instrucción de Dios, en singular y en plural. Entonces, cada vez que tú escuchas cualquiera de estas palabras, se está refiriendo a las instrucciones divinas, a los consejos divinos, a las enseñanzas de Dios. Y en esta primera parte vamos a ver que sabiduría es andar en los caminos de Dios. Vamos a leer el Salmo 119, versículos 1 al 3 y después los versículos 9 al 11. Leo, dice así: bienaventurados, o sea, felices. ¿Quiénes son felices? Los perfectos de camino. Cuando se dice aquí perfectos de camino, se está diciendo los perfectos que andan en la ley de Dios, en las instrucciones de Dios, en las enseñanzas de Dios. Y se repite, por eso voy a leer de nuevo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Aquí está otra nomenclatura, los testimonios.
Andar en la ley de Dios es guardar sus testimonios, y eso es andar en el camino de Dios. Sigo leyendo. Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aquí nuevamente la expresión andar en sus caminos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y responde el mismo, con guardar tu palabra. Aquí está otro sinónimo, palabra, ley, instrucción, consejo divino. Con todo mi corazón te he buscado, dice el salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos, de tus caminos, de tus instrucciones. En mi corazón he guardado tus dichos, aquí está otra nomenclatura, tus dichos, tus palabras, tus consejos, tus testimonios, tu ley. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Querido, las instrucciones divinas no fueron dadas para quitarnos libertad. A veces nosotros tenemos la impresión de que las instrucciones divinas nos quitan libertad y entonces estamos tratando de driblear, voy a usar un lenguaje del deporte, ¿no? Driblear, cuando el futbolista tiene la pelota en los pies, ¿qué hace cuando driblea? Va para allá, trata de pasar con la pelota. Nosotros muchas veces tratamos de driblear las instrucciones divinas. Inventamos una cosa, inventamos otra cosa, raciocinamos, filosofamos, damos nuestra opinión. Quiere decir, la instrucción divina está ahí clarita, pero no queremos obedecerla, queremos hacer nuestra voluntad, seguir nuestros caminos. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros seguimos nuestros caminos, infelizmente nuestros caminos son caminos de muerte, nos llevan a nuestra propia destrucción. Después viene la derrota, el fracaso, el sufrimiento. ¿Y qué pasa? Pensamos que es un castigo divino. Cuando Dios no nos está castigando, nosotros simplemente estamos sufriendo las consecuencias de nuestro desvarío. Es por eso que sabiduría es andar en los caminos de Dios, guardar las instrucciones divinas en nuestro corazón, cultivar con Dios una experiencia de amor y como resultado de esa experiencia de amor, seguir sus instrucciones. Y como resultado de todo eso, el único beneficiado seremos nosotros. ¿Por qué? Porque las promesas de su palabra serán una realidad en nuestra experiencia. Sabes, no basta estar en la iglesia, no basta haberse bautizado, todo eso es necesario. No basta cumplir los mandamientos mientras las otras personas nos ven. Hay que atesorar la palabra de Dios, los consejos divinos en nuestro corazón y vivir, pensar, hablar. Dejar que los mandamientos de Dios se formen parte de nuestra manera de ser, de nuestro carácter, de nuestro ser entero. Entonces seremos hombres, mujeres felices que disfrutarán de las bendiciones divinas. Vamos a la segunda parte. Dice, enséñanos a contar nuestros días. Y aquí veremos que vivir con sabiduría significa administrar la vida con sensatez. En la primera parte vimos que vivir con sabiduría es caminar en los caminos de Dios, es seguir sus instrucciones, es obedecer sus mandamientos, es guardar sus testimonios. Pero en esta parte vamos a ver que sabiduría es administrar la vida, el tiempo que Dios nos dio. Para seguir comentando, vamos a leer el Salmo 90, versículos 2 y también el 12. Dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Ese es el versículo 2. Aquí se habla de la eternidad de Dios. Aquí se habla de que antes de que existiera todo lo que vemos, ya Dios estaba, ya Dios existía desde la eternidad hasta la eternidad. Para Dios no pasan los días, no pasan los años, los meses. Dios es eterno, es atemporal. Pero entonces viene el versículo 12, y en el versículo 12 dice lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiere decir, Dios, tú eres eterno, pero nosotros somos finitos, somos temporales.
Nacimos para la eternidad. Dios nos creó para que viviésemos eternamente. Pero infelizmente el pecado entró. El ser humano escogió el camino de muerte y vino la temporalidad. Ahora, Adán vivió 939 años. Matusalem, el hombre que vivió más, 969 años. Hoy día si llegamos a 100 años ya es mucho. Cada vez somos más temporales, estamos limitados al tiempo. Dicen que los años de mayor productividad de un ser humano es entre los 40 y los 55 años. Antes de los 40 tiene un problema que es la juventud, la inexperiencia. Entre los 40 y los 55, él produce todo lo que puede producir. Después de los 55 comienza otro problema que es el envejecimiento. Quiere decir, solo tenemos 15 años de productividad real. El clímax, el ápice de nuestra productividad. Por eso es que el salmista, mirando la eternidad divina y mirando su temporalidad, dice: Señor, enséñame a contar mis días. O sea, enséñame a administrar mis días. Querido, si hay algo que tienes que pedirle a Dios para ser feliz, es que te enseñe a administrar el tiempo precioso que te ha dado. Mira, una persona que, digamos, vive 75 años. Esa persona duerme por lo menos 8 horas por día, o sea, una tercera parte del día, porque el día tiene 24 horas. Si duerme 8 horas, duerme una tercera parte del día. Si vive 75 años, va a dormir 25 años. 25 años durmiendo. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto podríamos haber hecho en 25 años? Pero es necesario dormir. Ahora, lo que no es necesario es perder tanto tiempo en extravagancias, especialmente después que se descubrió el Internet y el celular, y en fin, pues dejamos de leer, dejamos de observar la vida, dejamos de conversar con las personas, porque eso es lo que realmente enseña. Dejamos de pasar tiempo con Dios y vivimos buscando noticias del mundo. Pero ¿qué pasa? El tiempo se nos va, el tiempo corre. Cuando la televisión estaba de moda, porque también ya está pasando de moda, por lo menos aquí en el Brasil, el brasileño término medio miraba entre 25 a 30 horas por semana de televisión. Imagínate cuánto tiempo es eso. Sabiduría, querido, es aprender a administrar nuestro tiempo, a administrar la vida, administrar la salud, el cuerpo, administrar los dones que Dios nos dio. Y eso solo lo puedes hacer cuando vives una vida, una experiencia de amor diario con Jesús. Vamos a la tercera parte de este estudio. La prueba del Señor. Aquí veremos que vivir con sabiduría es soportar las pruebas de la vida. Soportar las pruebas de la vida. Porque desde que el pecado entró vivimos en un mundo de dolor, en un mundo de turbulencia, de truenos espirituales, emocionales, físicos, de huracanes. Estás tranquilo y de repente te sorprende una noticia de un ser amado que murió, que sufre un accidente, está entre la vida y la muerte. De repente tu negocio va prosperando y de la noche a la mañana se viene para abajo y no sabes qué hacer. Mientras vivamos este mundo enfrentaremos pruebas y sabiduría es saber enfrentar las pruebas. Voy a leer el Salmo 81, versículos 7 y 8. Dice así: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Aquí se menciona Meriba. ¿Qué es Meriba? En Meriba fue donde el pueblo de Israel rebelde desafió a Dios, creyendo que Dios no sería capaz de resolver el problema. ¿Qué problema enfrentaban? No tenían agua, estaban muriendo de sed. Y ahora decían a Moisés: ¿por qué nos sacaste
de Egipto. Nos hubieras dejado allá. Éramos esclavos, pero teníamos agua. Aquí estamos muriendo de sed. El pueblo era un pueblo quejumbroso, siempre reclamando, siempre desafiando a Dios. Y en Meriba desafió a Dios y Dios les dio a beber agua de la roca. Agua de la roca. Ahora, en el Salmo 81, que es el Salmo que estamos estudiando, ¿qué hace Dios? En Meriba el pueblo probó a Dios, pero ahora Dios prueba a su pueblo. Hace un juego de palabras en el Salmo 81. Dios prueba a su pueblo y le muestra que mientras viva en esta tierra enfrentará dificultades. Y le muestra que muchas veces frente a las dificultades su pueblo fracasa, su pueblo duda, su pueblo pierde la fe, la confianza en el Dios Todopoderoso que siempre lo cuidó. A pesar de lo que la historia nos dice, a pesar de cómo Dios en el pasado nos protegió, a pesar de las historias bíblicas, Dios alimentó, trajo un cuervo con comida para alimentar a su profeta, el mar se abrió, el maná cayó, la roca proporcionó agua. A pesar de eso, nosotros dudamos hoy y fracasamos. Pero qué bueno es Dios, que mira lo que dice. Voy a volver a leer el versículo 7. En la calamidad clamaste, porque cuando tú dudas de Dios, te metes en problemas. Cuando tú no eres sabio para enfrentar el dolor, las dificultades, cuando tú a la primera tormenta comienzas a llorar y desanimarte, creer que Dios te ha abandonado y fracasas, en ese momento Dios no te abandona. En ese momento Dios viene en tu socorro. Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Interesante. El trueno asusta y Dios dice que ahí, en medio de ese trueno que te asusta, está mi respuesta de amor para ti. En esa tormenta que viene a tu vida para asustarte, en ese accidente, en ese fracaso económico, en esa situación emocional turbulenta que estás viviendo, el amor de Dios llega a ti en la voz del trueno. Entonces no te asustes, porque sabiduría es aprender a vivir, a enfrentar los dramas y las luchas de la vida. Querido, el otro día encontré a alguien que me dijo, pastor, yo conozco personas que nunca pasan por pruebas. Y a mí Dios me prueba y me prueba y me prueba. Tal vez sí, querido, pero no es porque Dios tenga favoritos. No es porque Dios a uno le escuche, al otro no. Las pruebas, desde que entró el pecado a este mundo, las pruebas son un instrumento de formación, de educación. No sé si conoces en la carpintería un instrumento llamado formón. Es una herramienta para sacar las asperezas de la madera. El formón hiere a la madera. Menos mal que la madera no tiene sangre, porque si no derramaría mucha sangre. El formón. Y sirve para sacar las aristas de la madera. Bueno, las pruebas son el formón de Dios. Hay maderas que no necesitan formón porque son lisas. Hay maderas que necesitan más o menos el formón y hay maderas que necesitan mucho formón. Así somos nosotros. Dios usa las pruebas a los que necesitamos más pruebas, porque necesitamos pulir el carácter, el temperamento, las actitudes frente a las dificultades. Dios nos va a colocar más formón por nuestro propio bien. A los que menos. Pero Dios sabe. Dios te ama, querido. Ningún dolor, ninguna dificultad llega a tu vida por llegar. Dios te ama. No te olvides de eso. Vamos entonces ahora a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo El engaño del mal camino. Y aquí veremos que sabiduría significa no sucumbir a las tentaciones del enemigo. Pero nuestro estudio nos muestra que hay dos tipos de tentaciones. Tentaciones que vienen de afuera y tentaciones que vienen de nosotros mismos, de adentro, de nuestra naturaleza pecaminosa. Leo el Salmo 14, versículos
el Salmo 141, versículos 3 y 9. En el 3 se muestran las tentaciones de adentro y en el 9 se muestran las tentaciones de afuera. El 3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Una de las grandes tentaciones es esta boca, hablar lo que no conviene. ¿Cómo somos rápidos para hablar? Después nos arrepentimos, pedimos perdón, pedimos disculpas, pero ya hablamos. ¿Por qué no le pides a Dios que coloque freno a tu lengua, freno a tu boca? Piensa lo que vas a hablar. Y yo diría ahora lo que vas a escribir, lo que vas a decir. Piensa para que después no te arrepientas. Coloca freno a tu lengua. Nuestro gran enemigo no está afuera, está dentro de nosotros, en nuestra propia naturaleza. Sigue diciendo el texto, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El versículo 4 también lo voy a leer. Dices, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, corazón. Y cuando habla del corazón, aquí se está hablando de la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán fue creado, él no tenía naturaleza pecaminosa. Él vino a este mundo con una naturaleza perfecta. Él no tenía inclinación al mal, él no tenía propensión al pecado. Y me vas a preguntar, pastor, ¿y entonces por qué pecó? Infelizmente pecó por una libre determinación de él, porque él escogió para Adán y Eva, obedecer era tan fácil como para ti es respirar. ¿Tú te esfuerzas para respirar? No, es una cosa inconsciente. Pues para Adán y Eva, en su naturaleza original, obedecer era como respirar. Pero cuando ellos pecaron deliberadamente, de cierta manera fueron contra su naturaleza de obediencia, adquirieron la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa pasó a todos los seres humanos. Hoy día nosotros venimos a este mundo con naturaleza pecaminosa, con un corazón engañoso, un corazón que nos hace equivocar constantemente. Es un corazón mentiroso. Es un corazón que cuando estamos bien nos hace sentir que estamos mal y cuando estamos mal nos hace sentir que estamos bien. Es un corazón traicionero. Por eso el salmista en el versículo 4 dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Pero después en el versículo 9 el salmista habla de las tentaciones que vienen de fuera. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Oh querido, Dios es tu guardador, Dios es tu libertador. Él te puede librar de los enemigos que vienen de afuera, que quieren hacer mal. No temas. Si estás escondido en las manos de Dios, ellos no te pueden hacer nada. Pero también te puede librar de tus propios enemigos. Yo siempre digo que si tú pudieras nanonizarte, este es un verbo nuevo, nanonizar, hacerte pequeñito, bien pequeñito, insignificante y entrar en tu propia mente, tú te asustarías con los fantasmas que habitan en tu propia mente y que quieren controlar tu voluntad. Que tú quieres servir a Dios, pero esos fantasmas propios de la naturaleza pecaminosa te llevan hacia el mal, hacia el pecado. Y sabiduría en la vida es pedirle a Dios que nos libre de las tentaciones exteriores e interiores. Llegamos al fin de este estudio y vamos a estudiar la quinta parte bajo el título de Bendiciones de una vida recta. Y aquí veremos que vivir con sabiduría es esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas divinas. Porque Dios ha prometido que si tú andas en sus caminos, pues los resultados van a aparecer. Las bendiciones van a aparecer. Mira lo que dice el Salmo 1, versículos 1 al 3. Voy a leer y comentar un poco. Dice así, bienaventurado, o sea, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí se repite algo que el Salmo 119 también habla, de andar en el camino de los malos o andar en el camino de Dios. Tú tienes dos opciones, escoge el camino de Dios. Aquí el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te gustaría ser una persona como un árbol plantado a la orilla del río, recibiendo la vida del río, que es Cristo? Tus hojas serán verdes, tu fruto aparecerá en el tiempo cierto, serás prosperado en todo. Qué maravilla, querido, Dios te ama mucho. No es fácil andar en los caminos de Dios, porque el caballito salvaje que llevamos dentro, la naturaleza pecaminosa, constantemente nos lleva para el mal, para el camino de lo que llamamos libertad, cuando la verdadera libertad está en Cristo. Pero si conoces el plan divino para tu vida, vas a clamar a Dios y decirle: Señor, coloca un cabresto en esta fiera salvaje, en este caballo chúcaro. Ayúdame a andar en tus caminos, ayúdame a caminar contigo. Y el resultado de eso va a ser felicidad y prosperidad para tu vida. Hola niños, feliz sábado, y vamos a escuchar la historia de hoy, de nuestra historia de la Iglesia Adventista. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez de un señor que se llamaba Guillermo Miller? Bueno, ustedes saben que él era un soldado, él trabajó en el ejército, era un joven que le gustaba estudiar la Biblia, le gustaba muchísimo. Y él leía mucho la Biblia. Era también una persona muy cristiana, se preocupaba de las personas que necesitaban algo. Él se casó, como todos los jóvenes, con una señorita que se llamaba Lucy. Formaron una familia. Cuando él ya terminó el tema de la guerra y él ya no trabajó más en el ejército, él fue más fervoroso en estudiar la Biblia. ¿Y saben qué descubrió? ¿Ustedes creen que en la Biblia hay matemática? ¿Saben que en la Biblia hay mucha matemática? Y Guillermo Miller comenzó a sacar cuenta, si pasó esto aquí y después debe pasar esto acá, entonces este año más tantos años, comenzó a sacar cálculos. Hay números en la Biblia y saben que esos números nos van hablando de lo que iba a acontecer. Eso en la Biblia también se llaman profecías. Como era tan estudioso Guillermo Miller, comenzó a descubrir que iba a acontecer algo muy importante, porque cotejaba una parte de la Biblia con la otra y decía, pero esto ya pasó, esto también ya pasó. Aquí dice que Jesús aquí es la semana donde Jesús murió y oh, no, aquí va a pasar algo muy importante. Y le dijo a su esposa, y la esposa le dijo, predícalo pues.
A él le daba un poco de vergüenza al principio, porque decía, se van a reír de mí. Pero comenzó a contarlo con otras personas de la Biblia, y en una de esas reuniones fue la familia de la hermana o de Elena Harmon, ¿no es cierto?, que hemos estado escuchando de ella. Y escucharon esto y les pareció tan real y tan certero el mensaje que ellos creían que Jesús venía en una fecha determinada. Se prepararon para eso. Aunque eso no fue así, ¿saben ustedes que todas aquellas personas que estudiaron fervorosamente la Biblia, que sacaron cuentas, que se prepararon para un día determinado, que no fue cuando ellos pensaban que venía Jesús, tuvieron un chasco? Pero Dios, al verlos tan estudiosos, tan concienzudamente estudiando, Dios les abrió sus ojos a algunas personas, les enseñó lo que pasaba con esos datos y nació lo que ahora conocemos nosotros como la Iglesia Adventista. Nosotros somos la Iglesia Adventista, los cuales esperamos. ¿Qué esperamos? Esperamos que venga Jesús por segunda vez. Y el mandato que se encuentra en Mateo 28, 19. A ver, ¿qué dice Mateo 28, 19? Dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? De lo que sabemos, tenemos que contarle a otros que Jesús viene pronto. Por eso nos llamamos adventistas. Vamos a contarles a todos los que no saben que Jesús viene pronto. Que ese sea nuestro propósito y que siempre estemos dispuestos a contarle a otro que tenemos un Dios maravilloso que nos viene a buscar pronto. ¿Les parece si oramos para darle gracias a Jesús porque Él tiene un plan maravilloso para nosotros? Oremos, niños. Gracias, querido Jesús, porque tú tienes siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Que nuestro corazón esté preparado, preparándose para recibir el pronto regreso de Jesús y que también se lo contemos a otros. Ayúdanos a ser fieles, te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión,
Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Gracias por ser parte de la familia mundial de una mejor manera de vivir. Dice así la palabra de Dios. Los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido, han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Charles Bradlaugh, un conocido ateo británico, desafió una vez a un ministro del Evangelio de un barrio pobre de Londres a un debate sobre la validez del cristianismo. Y el pastor aceptó bajo la siguiente condición. Le dijo: propongo que cada uno de nosotros lleve al lugar del debate alguna evidencia concreta de la validez de nuestras creencias en la forma de un hombre y una mujer cuya vida ya ha sido transformada del pecado y la vergüenza por la influencia de nuestra enseñanza. Yo llevaré 100 de esos hombres y mujeres y usted puede llevar la misma cantidad. Ahora, en caso de que no pueda llevar 100, lleve 50. Si no puede llevar 50, lleve 20. Si no puede llevar 20, quedará satisfecho con 10. De hecho, Mr. Bradlaugh lo desafío a llevar solo uno. Bradlaugh, incapaz de cumplir con la condición, renunció al debate. Amigos, la evidencia más incontrovertible de la validez del cristianismo no se encuentra en la filosofía, ni en la psicología, ni en la medicina, sino en el poder del Evangelio para transformar vidas. Es algo sobrenatural. No tiene explicación lógica. El apóstol Pablo habla de esta transformación como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hace algunos años, un alcohólico de los barrios de bajos de Chicago se dirigió bamboleándose hacia el lago Michigan para terminar con su vida miserable. Y cuando pasaba zigzagueando por la misión Pacific Garden, alguien lo vio y lo ayudó a entrar por la puerta hasta la sala de reuniones. Y allí se cayó al piso frente al predicador y se quedó profundamente dormido. Los empleados de la misión lo acostaron y lo atendieron. Al día siguiente, el superintendente de la misión le habló del poder de Dios que podía transformar su vida. El hombre, Harry Monroe, aceptó ese poder y se transformó de un desamparado en un ciudadano sobrio. Y más tarde llegó a ser superintendente de la misma misión donde se había convertido. El mismo poder transformador está disponible para ti y para mí hoy, porque esa es una mejor manera de vivir.
Qué hermosa interpretación del coro de la Unión Mexicana de Chiapas, una linda melodía y una letra que de seguro llega a nuestros corazones con ese lindo mensaje. Un canto ideal para adentrarnos en el momento de culto divino, en donde recibiremos el pan de vida, que en esta ocasión estará a cargo de nuestro hermano Jorge Bracho, con el tema Dos casas junto al camino. Los invito a que con corazón alegre y dispuesto recibamos el mensaje de esta mañana. Muy buenos días. Feliz sábado para ti y todos aquellos que nos están acompañando en este canal de nuestra Iglesia Adventista de Ñuñoa. Feliz sábado para ti. Hoy me ha tocado la oportunidad de tener un mensaje que es un mensaje que lo he titulado Dos casas, un camino. Antes de comenzar, quiero una vez más agradecerte la oportunidad que nos das de llegar hasta donde tú estés, allá en tu casa, en el hospital, en alguna clínica, en algún lugar, compartiendo con los amigos. A la hora que tú estés viendo este mensaje, Dios te bendiga. Y como dice el apóstol Pablo, que la misericordia, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bien, antes de comenzar, acompáñenme en una oración. Querido Dios, Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre, por este día maravilloso. Gracias por todos los amigos que están conectados, buscando la verdad a través del mensaje que está en tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como veníamos hablando, dos casas, un camino. ¿Te imaginas tú ser el principal de tu casa? Lógico, el dueño de casa. El dueño de casa, cuando decide entonces dividirse. ¿Pero por qué decide dividirse? Algo está mal, algo no está funcionando. Fíjense, les voy a leer en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 25, el Señor Jesús nos dice, y leo acá textualmente palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús venía de una persecución, estaba atribulado por una situación complicada que él tenía, y los que le perseguían, él pensando dijo, versículo 25, capítulo 12, y como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda desolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Bien, llevándonos este mensaje e introduciéndonos con este texto bíblico, quiero irme al pasado, a la historia de cuando la época de Jacob. Todos, algunos, quizás no has escuchado de Jacob. Jacob, hijo de Abraham, él tiene una gran responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad. ¿En qué modo? Él fue el que pudo tener las 12 tribus, conocidas como las 12 tribus de Israel. Pero sabemos también, si estudiamos en la palabra, que ese acontecimiento de las 12 tribus de Israel sufrirían a lo largo de la historia una separación. ¿Y por qué? Bueno, fíjense que todas las cosas que nosotros hagamos lejos de la voluntad de nuestro Padre, lejos de Dios, traen consecuencias. Entonces, había un gran líder
que es Moisés. Moisés fue nombrado por nuestro Dios, ¿para qué? Para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y cuál pueblo era ese? El pueblo que venía de las 12 tribus de Israel. Recuerden que, son 12 tribus, de las cuales hay una tribu principal de donde viene nuestro Señor Jesús, que es la tribu de Judá. Pero, profundizando en esto, tal vez no sea el interés en esta mañana. Lo que sí es el interés en esta mañana es que tú conozcas la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Una de las grandes lecciones de la vida comprende en vivir, poder vivir en armonía con los demás. Si nosotros tenemos armonía con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con aquel que vive y comparte con nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, eso es lo ideal. Eso es lo que el Señor Jesús quiere para ti, quiere para mí, quiere para todos, quiere para todos. Entonces, fíjense bien, Jacob tiene 12 hijos. Se crean las 12 tribus de Jacob, donde, por profecía, si leemos en la palabra, estaba predicho que ellos se apartarían de los designios del Señor. ¿Se apartarían por qué? Porque hay algo que podemos nosotros conocer que es la apostasía. El pueblo de Dios, cuando está muy bien, ¿qué pasa? Se aparta de Dios. Pero esto es algo que hoy nosotros vamos a entender y vamos a lograr que con Dios podemos nosotros salir adelante. Y más que eso, Él nos ha dado una promesa, que podemos ser llamados sus hijos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con aceptación de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Bien, entonces, para ir entrando más en detalle, conocemos que el pueblo de Israel, cuando fue libertado de Egipto, llega un momento en que Moisés tiene que partir. Moisés ya es llamado al descanso y luego le sucede Josué, quien también ejerció un gran liderazgo sobre el pueblo de Israel. Pero después que Josué también es llamado al descanso, el pueblo empieza a olvidarse de los designios de Dios, a olvidarse de todo aquello que Dios hizo por él, por el pueblo. ¿Para qué? Para entonces tener libertad en la tierra prometida. Y bien, estas son las consecuencias. Las consecuencias son que lamentablemente fueron destituidos del reino aquellos reyes que fueron nombrados por el Señor. Y era profético eso. Primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl fue nombrado rey de Israel por designios de Dios. Fue ungido como rey. Saúl, lamentablemente, también perdió el foco. Saúl no logró mantenerse fiel al Señor. Y entonces el Señor tiene que llamar y designar a otro rey. Y entra al reino ungido como un pastorcito de ovejas muy chico. Siendo adolescente, Saúl tiene que aceptar que no está siendo dirigido por Dios y Dios llama al rey David. Dios llama a David y David asume el reino. Y en esa travesía del reino de David también suceden cosas. Pero ¿sabes qué? David
es conocido acá en la palabra del Señor como un hombre conforme al corazón de Jehová. Es un buen dato que tenemos. Pero David, lamentablemente, también sufre errores, tiene equivocaciones. Y David entra en un conflicto, vamos a decir, espiritual. Pero el Señor, cuando tú te vuelcas a Él, como lo hizo David, y conocía al Señor, y clamaba al Señor por su misericordia, y él conocía y sabía que la misericordia del Señor es para siempre, el reino de David siguió adelante. Pero David también tiene que ser llamado al descanso. Y ya siendo una designación del Señor, David, por designios del Señor, le indica a su hijo Salomón. Salomón, ¿han escuchado el nombre de Salomón? El rey Salomón, también conocido como un gran hombre sabio en esta tierra. Algunos dicen que el más sabio que ha llegado a la tierra. ¿Por qué? Salomón, siendo niño, no tenía ningún conocimiento acerca de gobernar un pueblo, a gobernar una nación. La nación de Israel estaba en sus manos. Y algo maravilloso y que agradó al Señor es que Salomón no pidió riquezas. Salomón pidió sabiduría. Hasta allí vamos bien. Hasta allí vamos bien. Pero el orgullo, la vanidad, todo lo que llega a nosotros por los designios de Dios, por las bendiciones que Dios nos otorga, si no las sabemos manejar, lamentablemente nos van a llevar por un mal camino, por un mal proceder, y eso, de alguna u otra forma, es lamentable, nos aparta del Señor. ¿Qué pasa entonces con Salomón? Aquí se cumple la profecía que en esos días el pueblo sufriría una división. Y esa división la conocemos como las dos casas de Israel. Las dos casas de Israel. Entonces sale las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte, comprendidas por 10 naciones, y las tribus del sur, comprendidas por 2 naciones más, o 2 tribus más. De este reino del sur está el linaje de nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Pero bien, ¿qué pasa con esto? ¿Qué podemos nosotros saber? ¿Por qué estos reinos se dividen? Lamentablemente, Salomón es el momento en que él tiene que dejar el reino, pero Salomón no cumplió los estatutos. Se fue desviando del camino del Señor, desobedeció su ley y muy tarde lo reconoció, pero ya lamentablemente tenía que pagar las consecuencias. Leamos algo que tengo por acá de la escritora cristiana Ellen White en el libro de Profetas y Reyes. Solemnes son las lecciones que nos enseña el fracaso sufrido por Israel en aquellos años durante los cuales tanto el gobernante como el pueblo se apartaron del alto propósito que habían sido llamados a cumplir. En aquello precisamente en que fueron débiles y fracasaron, el moderno Israel, los representantes del cielo que constituyen la verdadera iglesia de Cristo, deben ser fuertes, porque a ellos les incumbe la tarea de terminar la obra confiada a los hombres y de apresurar el día de las recompensas finales. Leo otras líneas más. Sin embargo, es necesario hacer frente a las mismas influencias que prevalecieron contra Israel cuando reinaba Salomón. Aquí, esta escritora, Ellen White,
nos ayuda a comprender un poco más por qué pasan estas cosas. Todo acto tiene sus consecuencias. Nosotros tal vez nos sentimos ahorita afligidos, apartados. Hicimos algo que remueve nuestro corazón, nuestra conciencia, y nos sentimos mal. David se sintió así, pero David clamó al Señor, y el Señor oyó sus oraciones. Mira qué maravillosos son el libro de los Salmos. Yo te invito a que tú los puedas leer y puedas meditar en ellos. Pero te tengo una maravillosa noticia. Te tengo una maravillosa noticia. Mira, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Lo busco acá. Versículo 31. Estoy corroborando mi versión con esta, y está bien, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de misericordia. Amén por eso, porque el Señor no desecha para siempre. Lamentablemente, como habíamos dicho, nuestros actos van a generar consecuencias, positivas o negativas, pero el Señor no te desecha para siempre. ¿Tenemos que pagar nuestras consecuencias? Sí, pero escucha, el Señor no desecha para siempre y su misericordia es infinita, es agradable. Lo maravilloso de todo esto es que tenemos al Señor Jesús. Apocalipsis 3:20 llama a la puerta de tu corazón. El Señor Jesús textualmente lo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué estamos esperando? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado la voz de Jesús? Y estás allí sin tomar decisiones. Todas las decisiones que tomemos en esta vida tendrán consecuencias. Consecuencias para bien o consecuencias para mal. Si el Señor Jesús toca tu puerta, adelante, ábrele. Es el Señor de señores. Jesús es el gran pastor, el que te conoce a ti mejor que cualquier otro. Así que, ¿qué esperamos? Ábrele las puertas al Señor. No te desanimes. Hay una historia muy bonita que podemos conseguir en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y que nos ayuda ¿a qué? Que nos ayuda a tomar una decisión. Fíjense qué pasaba en esta oportunidad, en este relato, en el libro de Hechos, entre Pablo y Timoteo. Pablo atraviesa la región de Frigia y Galacia. Vamos a leer a partir del versículo 31. Cuando a Pablo está preso, está encarcelado, producto de la persecución que se les tenía. Voy a leer a partir del versículo 27. El carcelero despertó al ver las puertas de la cárcel abiertas, pensando que los presos habían huido. Sacó su espada para matarse, pero Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Voy a poner en contexto.
Resulta que Pablo y Timoteo estaban encarcelados, pero el Señor obró y de alguna u otra forma el Señor permitió que Pablo, Timoteo y otros más pudiesen estar libertados. Estar libertados después que están en una cárcel sin haber ningún veredicto, sin ningún juicio, sin nada al respecto, ese carcelero, querido amigo, estaba muerto prácticamente. Él tenía que rendir declaraciones y no había nada que justificara que él dejase salir a Pablo y a los demás reos. Entonces, él quería ¿qué? Suicidarse, porque no tenía ninguna otra. Pero Pablo le dice, no lo hagas, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, el carcelero se le precipitó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Temblando se echó a los pies de Pablo y Silas. ¿Y qué les dice? Versículo 30. Los sacó de allí y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense qué maravilloso. Si Cristo reina en nuestros corazones, si Cristo está en tu casa, hay una promesa. Tal vez tú seas el eslabón que el Señor Jesús quiere llevar para que tú y tu casa sean salvos. Para que tú conozcas al Señor Jesús y tú puedas llevar esa luz a tu hogar, a tu casa. Y tu casa no esté dividida. Una casa dividida no puede estar radiante. No puede permanecer. Entonces, si tú claramente puedes tener la oportunidad de escuchar a Jesús en este momento, ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. No hay nada que te lo impida. ¿Qué te lo impide? Solo la palabra de Dios puede llenarte de gran sabiduría y tomar ricas bendiciones. Ya vemos que entonces el reino fue dividido. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, pero hay un camino. Estas 2 casas tienen la oportunidad de seguir adelante tomados de la mano ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Y yo te invito a que hoy pongas todo tu corazón y todo tu empeño en tomarte de la mano de Jesús. Y entonces así poder ser un cristiano en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo viene. ¿Y viene para qué? Para buscarnos, para salvarte a ti y a mí. Pero el Señor quiere también tener y conseguir fe en sus hijos. Así que, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana quiero darte las gracias por permitirme escuchar la voz de Dios y traspasarla a ti. Aquí está la palabra de Dios. Léela. El Señor pueda bendecirte todos estos días y hoy reconócelo como tu Creador. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene. Siempre es grato recibir un refrigerio espiritual como el de esta mañana. Que el Señor nos bendiga y que el mensaje de hoy sea un aliciente para seguir adelante confiados en nuestra carrera cristiana. Solo nos queda ahora invitarlos para esta tarde al culto joven a las 19 horas y para el miércoles a las 20 horas en nuestro culto de oración. Y por supuesto, nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto
de adoración a través de las pantallas de nuestro canal. Que el Señor les bendiga y que guardan y que tengan todos una linda tarde de día sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.